Bueno, les damos un cordial saludo, una bienvenida para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales, nuestras plataformas. Saludo especial también para todas aquellas personas que se conectan a través de este medio. Busco en ti Radio Online, porque recuerda que donde estás no es el final. Continuando con nuestra programación, contamos con la presencia de Leo y Lili Ortega en su segmento Tiempos de Conquista. Así que les damos la bienvenida. ¿Cómo estamos hoy? Muy bien, Jorge, muy buenas tardes, Colombia. Un saludo a todos, bienvenidos. Gracias a Dios ya estamos a un mes prácticamente de empezar nuestro congreso, ¿verdad, Jorge? Jorge, Así es, estamos ya a menos de un mes realmente, bueno, por día, hoy, de hoy en un mes así estaríamos es. iniciando ya el primer día de actividades, pero bueno, ya como por días, por calendario, estaríamos a menos de 30 días de este tercer congreso, Paternidad Divina, Herederos del Amor. Así que bueno, Tijuana nos espera a todos. Yo creo que el Padre tiene muchas sorpresas para cada uno de nosotros y tenemos que ponernos realmente en oración, porque es mucho, mucho lo que tenemos que recibir, mucho lo que hemos dejado de recibir de nuestra herencia. Así que este es el tiempo, oportunidades realmente el Padre nos da. Ahora dependemos si la aprovechamos o no la aprovechamos. Así es, tenemos la oportunidad de ir. Así es que amigos de Tijuana, los esperamos en nuestro tercer congreso, días 23 y 24 de mayo. Bueno, pues bienvenidos a tiempos de conquista, porque al que cree todo le es posible conquistar. La semana pasada hablamos de las palabras que dijo Jesús en la cruz. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? También vimos que el rey David sintió lo mismo y nos hacemos una pregunta y a cada uno de ustedes también se la hacemos. ¿Alguna vez se ha sentido desamparado? ¿Acaso Dios se ha ido y nos ha abandonado? Es algo que como seres humanos podemos sentirnos. Sin embargo, su palabra es fiel y Él es fiel a su palabra. El Salmo 23 dice, nos dice, el Señor es mi pastor y nada me faltará. Por eso también Pablo, lo decíamos la semana pasada en Hebreos 13:5, nos recuerda que debemos estar contentos con todo lo que tenemos ahora. Podemos pensar en el pasado o en el futuro, pero hoy es el día en que nos gozaremos y alegraremos. ¿Por qué? Porque Dios no nos desampara y no nos va a dejar nunca. Sabemos que la palabra de Dios encontramos los atributos de su persona, tanto de lo que Él es como también lo que Él hace. Y especialmente hoy vamos a hablar de lo que hace en cuanto a la protección y seguridad y cuidado que tiene sobre nosotros. Sabemos que somos sus hijos y Él es el único refugio, el único sostén, la única ayuda que verdaderamente podemos tener las 24 horas del día, los 365 días del año y por siempre. Bueno, en esta mañana el tema de hoy lo hemos llamado Escondidos para crecer y ser fuertes. El versículo base del día de hoy lo encontramos en el Salmo 119, el capítulo más grande de toda la Biblia, el 119, 114, y dice, mi escondedero y mi escudo eres tú. En tu palabra he esperado. Este versículo base del día de hoy nos da tres certezas, el salmista, y nosotros también debemos tener. La primera de ellos dice, Dios es mi escondedero. La segunda es Dios es mi escudo y la tercera, su palabra es el fundamento y la fuente de la esperanza. Dios es nuestro escondedero. ¿Qué significa ser escondedero? Dice el diccionario, lugar o sitio apropiado para esconder o guardar algo, buscando ocultarlo de la vista y el acceso de otros. En esencia, es un lugar apartado donde se guarda algo para separarlo y ocultarlo. Dios puede hacer eso, nos aparta porque somos santos, santo es apartado. Él nos aparta para cuidarnos y guardarnos. El segundo que dice, Dios es nuestro escudo. Efesios 6:16 dice que Dios nos equipa con una armadura que tiene un escudo de la fe, que nos ayuda a defendernos. Por eso dice su palabra, para que podamos apagar los dardos del fuego del maligno. Y tres, dice este versículo, en la palabra de Dios está nuestra esperanza. El versículo 17 de Efesios 6 nos dice, nos da una
arma poderosa y es la espada del Espíritu que es la palabra de Dios. Es necesario que si tenemos la palabra, hoy la podemos tener escrita en el teléfono, por distintos lados, distintas versiones. No tenemos pretexto para no escudriñarla, reflexionar y tratar de memorizar también a veces lo que Dios quiere que aprendamos y lo escribamos en nuestro corazón. Recordemos lo que dice Jesús en la tentación a Satanás. Escrito está. Y es solo así nosotros también, conociendo esta palabra, podemos hablar de las promesas, de lo que Dios hace y tener la certeza en momentos que son para nosotros difíciles. Hay dos cosas importantes en este último parte. Dice que la palabra de Dios es nuestra esperanza. Y podemos decir dos cosas, les digo, muy importantes de la palabra. La esperanza prevalece junto a la fe y el amor. Por eso dice Primera de Corintios 13:5. Ahora permanecen el amor, la esperanza y la fe. La esperanza tiene dos pilares al lado, la fe y el amor, que son frutos del Espíritu. También nos dice en Romanos 5:5 que la esperanza no avergüenza. Bueno, Lili, hoy vamos a hablar de qué ser estar escondidos y también ejemplos que nos ayudan a entender esto. Así es, pues también dando continuidad al pasaje que hemos estado viendo de Hebreos 11 y los héroes de la fe, hoy ya le toca a otro personaje, en este caso es Moisés, ¿verdad? Vimos en semanas pasadas también como hablamos de Abraham, ¿verdad? Su esposa Sara y sus descendientes, ¿verdad? Isaac, Jacob, José, todo lo que hablamos de la fe de ellos, pero ahora ya vamos a ir con Moisés. Pero aquí cuando se empieza a hablar de Moisés en Hebreos 11, los elogiados en realidad en este primer versículo que se habla de él son los padres de Moisés. Más que Moisés, son los padres de Moisés, lo cual me da mucho gusto porque ahí tenemos a estos padres ejemplares y lo que hicieron. Vamos a leer Hebreos 11:23 que dice, por la fe, Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Así que por la fe estos padres escondieron a su hijo hermoso, ¿verdad? Sabemos que, bueno, esta historia la tenemos en Éxodo 2, los padres de Moisés, Amram y Jocabed, que sabemos también sus nombres, pues escondieron a este niño. Dice ahí que porque lo vieron hermoso, algo peculiar que ahorita vamos a ver. Pero bueno, esta historia, como les digo, ahí la tenemos en Éxodo 2, los primeros versículos del capítulo, y ahí se nos dice cómo después de haberlo escondido 3 meses, también lo pusieron en un canasto, ¿verdad? Y lo pusieron a orillas del río. La hija de Faraón lo descubre, manda que lo traigan y bueno, yo sé que ustedes saben la historia y no hacer esto también más largo, ella acaba adoptando al niño, ¿verdad? Claro que su propia madre de Moisés, Jocabed, fue quien realmente lo crió y lo amamantó porque la hija de Faraón necesitaba a alguien que hiciera eso por ella, ¿verdad? Así que es un gran milagro que tenemos en la palabra como pues es Moisés guardado, ¿verdad? Y no muere porque el decreto de Faraón, como sabemos, era que todo niño varón fuera echado al río. Imagínense la situación tan peligrosa para los niños en ese momento. Y por eso aquí en Hebreo se nos menciona la gran fe de estos padres que no temieron al decreto del rey y escondieron a su hijo hermoso. Esta gran fe, como todos los demás personajes que hemos visto, los ha llevado a actuar. Su fe los lleva a hacer algo y en este caso fue a esconder a su niño y no temer a Faraón. Recordemos también que las parteras fueron importantes y evitaron que muchos niños murieran en esos momentos, ¿verdad? Pero aquí hay que destacar que la fe de los padres de Moisés hizo la diferencia, de lo cual tenemos que aprender, ¿verdad? Aprender
como padres a proteger a los hijos. Antes de continuar con este tema, les digo que me llama la atención como dice que porque lo vieron niño hermoso. Y yo digo, qué curioso, porque pues de todos modos todos los papás vemos hermosos a nuestros hijos, pero la realidad es que esto va más allá de una vista simple física de verlos hermosos. No, es entender el valor tan grande que los hijos tienen para Dios, ¿verdad? El Salmo 127:3 dice, He aquí, herencia de Dios son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Pero ¿saben algo? También el enemigo sabe el valor de los hijos y él los quiere. Por eso aquí Faraón contra quien se fue contra los hijos y los hijos varones, ¿verdad? Así que es muy importante que primeramente nosotros conozcamos el valor de los hijos y lo hermosos que son. A eso se refiere, a reconocer y entender el valor que tienen los hijos. Y fíjense, esta palabra de que los papás de Moisés lo vieron hermoso, pues les digo que me llama la atención porque también tenemos otra cita que me gusta y está en Primera de Reyes 20 del 1 al 4 porque aquí un rey enemigo del pueblo de Israel habla con el rey de Israel en ese momento, que era Acab, y fíjense lo que le dice. Entonces Ben-Hadad, rey de Siria, juntó a todo su ejército y con él a 32 reyes con caballos y carros y subió y sitió a Samaria y la combatió. Y envió mensajeros a la ciudad a Acab, rey de Israel, diciendo, así ha dicho Ben-Hadad, tu plata y tu oro son míos y tus mujeres y tus hijos hermosos son míos. Y el rey de Israel respondió y dijo, como tú dices, rey, señor mío, yo soy tuyo y todo lo que tengo. Imagínense, aquí el enemigo, en este caso que era el rey de Siria, Ben-Hadad, directamente le dijo a Acab, rey de Israel, tus hijos hermosos son míos, o sea, yo quiero a tus hijos hermosos. Reconoció el enemigo lo hermosos que eran los hijos, porque les digo, el enemigo también sabe el valor de los hijos, pero aquí, acá, como que dijo, ah, sí, no hay problema, llévatelos, yo soy tuyo también y todo lo mío. Imagínense, lamentablemente eso es lo que llega a pasar muchas veces con nosotros como padres. Pareciera que le entregamos al enemigo a nuestros hijos hermosos, ¿verdad? Y les digo, ¿por qué? Porque el enemigo sabe, o sea, para él son codiciables nuestros hijos, codiciables para sus propósitos. Y ahora fíjense, el enemigo pues no tenemos quizá una persona física, pero sí puede llamarse bullying, sí puede llamarse la identidad de género, sí puede llamarse violencia intrafamiliar, ¿verdad? Estas cosas son enemigos de nuestros hijos y los quieren matar, literal, quieren acabar con nuestros hijos hermosos. Entonces aquí vemos cómo estos padres de Moisés fueron muy sabios y escondieron a su hijo del enemigo. Y voy a citar otros dos ejemplos muy importantes que tenemos en la palabra de cómo también esconder a los niños fue muy importante. Uno es, más bien se refiere al rey Joás, un niño que quedó huérfano, ¿verdad? Y que ascendió al trono de Judá a los 7 años, precisamente porque había sido huérfano, ¿verdad? Rápidamente esta historia, ahí está Atalía, que era hermana de Acab, rey de Israel, pero esta Atalía contrajo matrimonio con Joram, rey de Judá. Tuvieron un hijo que se llama Ocosías. Ocosías estaba en el trono, pero resulta que Jehú, que también en algún momento, ¿verdad? Lo hemos mencionado, lo asesinó. Entonces, ¿qué pasa? Atalía, como reina madre, quiere quedarse con el reino de Judá. Recordemos que ella era hermana de Acab de Israel, pero no. ¿Qué hizo al estar ella como primer acto de reina? Fue mandar matar a su propia descendencia para que nadie subiera al trono y ella sola se quedara. Pero bueno, gracias a Dios, unos tíos, una hermana de Ocosías, esta Josaba,
que era esposa del sacerdote en Judá, que era Joiada, escondieron a Joás. Tenía el bebé 1 año y lo escondieron durante 6 años. Lo escondieron del enemigo, que en este caso era la propia abuela y se llamaba Atalía, ¿verdad? Rápidamente también leamos este pasaje, 3 versículos donde se nos narra esto. En Segunda de Reyes 11, del 1 al 3 dice, cuando Talía, madre de Ocosías, vio que su hijo era muerto, se levantó y destruyó toda la descendencia real. Pero Josaba, hija del rey Joram, hermana de Ocosías, tomó a Joás, hijo de Ocosías, y lo sacó furtivamente de entre los hijos del rey a quienes estaban matando y lo ocultó de Atalía a él y a su ama en la cámara de dormir. Y en esta forma no lo mataron. Y estuvo con ella escondido en la casa de Dios 6 años. Y Atalía fue reina sobre el país. Ahorita vemos el final de esta historia, que parece una historia de terror, pero así es. Si no es por estos tíos, el sacerdote, ¿verdad? Joiada, que esconden a su sobrino Joás de que muriera. Les digo, son historias difíciles hasta de entender, pero ¿qué me enseña esto? Que a los hijos hay que protegerlos del enemigo. ¿Saben? El enemigo anda todavía suelto, ¿verdad? Leemos ahí en la palabra que anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Y a quién se puede devorar más fácil? Pues a los niños, a los más pequeños, a los que son más vulnerables, ¿verdad? Pero bueno, el otro caso que tenemos y que obviamente conocemos es el del propio Señor Jesús cuando nació. Sabemos que en sus tiempos Herodes también por temor a perder el reino, supo de las profecías y bueno, que dijo que muera todo niño, ¿verdad? Pero vean, Dios como ya le había avisado esto a José, el padre de Jesús. Ahí en Mateo 2:13 leemos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo, levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Aquí este otro caso donde la vida del niño corre riesgo y tienen que esconderlo. Aquí José y María tuvieron que prácticamente huir y esconder a Jesús de Herodes y que el niño no muriera. No sé en otros países, pero aquí en México, por eso en la rosca de Reyes que se come en enero, se esconde al niño entre el pan y bueno, ¿por qué? Porque es verdad, era como muy gráficamente poner ahí escondido al niño. Pero bueno, ¿qué voy con estos casos de Moisés, de Joás y de Jesús? Que hay que esconderlos. Como les digo, tristemente parece que ahora dejamos a los niños que el mundo, que el enemigo se los coma y acabe con ellos, ¿verdad? Pero fíjense, esta palabra de esconder tiende a tener una connotación negativa, pero aquí vamos a ver que no necesariamente es así. Incluso hay unos proverbios donde leemos que es sabio esconderse. Proverbios 22:3 en la Reina Valera 95 dice, el prudente ve el mal y se esconde, pero los ingenuos pasan y reciben el daño. Les digo, lamentablemente hay veces en que parece que estamos haciendo eso con los hijos, en vez de esconderlos, no, que queden dañados. Otro proverbio, el 27:12, dice así, lo voy a leer en la nueva traducción viviente, dice, cuando los justos triunfan, todo el mundo se alegra. Cuando los perversos toman el control, todos se esconden. Claro, hay que esconderse cuando ya el enemigo ha tomado el control y eso fue lo que vemos en estas enseñanzas. Y también tenemos otros pasajes en la Biblia, por ejemplo, Rahab.
que escondió a dos espías, ¿verdad? Y cómo fue bendecida por ese hecho. O Abdías en tiempos de Elías, del profeta Elías, que escondió en cuevas a 100 profetas de Dios. Dice que de 50 en 50, ¿verdad? Así que no pensemos que esconder tiene una connotación mala. No, al contrario, es de protección y de seguridad a los hijos, porque como les decía, que el enemigo, el adversario anda como león rugiente. Ahí en Primera de Pedro 5:8 lo leemos, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Al estar viendo estos pasajes, nosotros también tenemos un Padre Celestial que a nosotros que hemos creído en Cristo también nos esconde en su misma presencia y nos protege. Hay que saber que nosotros también como hijos somos protegidos y escondidos por nuestro Padre. Hay un pasaje que me gusta mucho y quisiera leérselos que nos explica esto. Colosenses 3 del 1 al 3 en la nueva traducción viviente se los voy a leer, dice así. Ya que han sido resucitados a una vida nueva con Cristo, pongan la mira en las verdades del cielo, donde Cristo está sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios. Piensen en las cosas del cielo, no en las de la tierra, pues ustedes han muerto esta vida y su verdadera vida está escondida con Cristo en Dios. Repito esta última frase. Y su verdadera vida está escondida con Cristo en Dios. Luego sigue el versículo 4, cuando Cristo, quien es la vida de ustedes, sea revelado a todo el mundo, ustedes participarán de toda su gloria. Nosotros ya tenemos una posición diferente, ya no estamos en este mundo donde el enemigo está haciendo lo que quiere, ¿verdad? Efesios 2:6 que dice que juntamente con Jesús Dios nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Qué buen lugar para estar, ¿verdad? Pero muchas veces estamos aquí abajo en el mundo y con los problemas y los ataques y todo. No, nuestra posición está allá. Nuestra vida está escondida con Cristo. Entonces ahí el enemigo no llega, ahí estamos protegidos, ¿verdad? Y aparte, ahí sabemos que somos herederos de todas las riquezas de Dios. Me gusta cómo acaba la historia de este niño Joás, ¿verdad? Que al final acaba subiendo al trono y diciéndole, viva el rey. Y un día también nosotros reinaremos, ¿verdad? Con Cristo cuando Él sea revelado y descubierto al mundo y nosotros también vamos a participar con Él. Mateo 5:14 dice, porque no hay nada oculto que no haya de ser manifiesto, ni escondido que no haya de salir a la luz. Bueno, continuando con los atributos de Dios en cuanto a su persona, algunos de ellos son morales de Dios. Es su amor, su verdad, su santidad, su misericordia, su bondad. Hay más, hay más atributos naturales de Dios. Esto se refiere que Él es así en su forma natural. Dios nos dice, yo soy amor, yo soy cada uno de estos que les dije, verdad, que yo soy santidad. O sea, debemos reconocerlo a Él como eso. No solo es conocerlos, sino reconocerlos. En cuanto a él, lo que hace es, también tenemos nosotros que experimentarlo y practicarlo. Esto no se basa solamente a veces en un esfuerzo personal para lograrlo, sino es fruto de Dios que habita en nosotros. Es bien importante. Por eso, por ejemplo, me gusta mucho Juan el discípulo. Se decía el discípulo amado porque sentía ese amor de Dios. Podemos también saber que los nombres de Dios expresan todo su ser, mientras que sus atributos nos indican varias facetas y aspectos de su carácter. Cada tributo muestra el lado o un lado de Dios y nosotros debemos, como les dije, buscar experimentarlos a lo largo de toda nuestra vida. Vamos a regresar al versículo del Salmo 119, 114 y lo vamos a ver en dos versiones diferentes. La parte primera, Dios habla hoy, dice, tú eres quien me ampara. En la Reina Valera dice, tú eres quien me esconde.
Y Dios habla hoy, dice, me ampara y me protege. Dos palabras diferentes. La Nueva Traducción, tú eres mi refugio y mi escudo, como dice la Reina Valera. En resumen, podemos ver en este solo versículo diferentes versiones, pero que nos ayudan a entender que Dios es nuestro amparo. O sea, el Salmo 46 nos habla de eso, que Dios es nuestro amparo y fortaleza. Por ejemplo, también nos dice este versículo, Dios es nuestra protección. Me puse a ver que había 9 salmos que hablan de que básicamente es David, pero que pide protección. Por ejemplo, también Dios es nuestro refugio y hay 17 salmos que hablan del refugio. También Dios es nuestro escudo y hay 14 salmos. Hay mucha, en los salmos podemos encontrar mucha riqueza de esas características humanas para nosotros, pero que vienen del Padre Celestial y que nosotros podemos vivir. Eh, También podemos ver que no solo en esos aspectos podemos conocer de protección y seguridad a Dios, hay más, pero necesitamos, por ejemplo, entender contra el devastador. Eso nos dice 16, Isaías 16:14. No lo voy a leer, pero nos dice que nos quiere tener cautivos. Pero ¿saben qué? Este versículo nos enseña que el atormentador dice, fenecerá, el devastador tendrá fin, el pisoteador será consumido sobre la tierra. También otra de las cosas es contra los enemigos, pone viento y tempestad. Ahí David nos daba, tanto en segunda de Samuel 22:2 como en el Salmo 18:11, dice, puso tinieblas por su escondedero. O sea, de esa manera escondió a David. Por cortina suya alrededor de sí oscuridad de aguas, nubes de los cielos. Y Dios tiene muchas maneras de cuidarnos y de protegernos contra los enemigos. También contra los tiempos malos pone una sombra y es albergue. Esto nos lo dice Isaías 4:6 y dice, será un refugio en la Nueva Traducción Viviente del calor de día y un albergue con las tormentas y la lluvia. La última parte del versículo base del día de hoy dice, nos muestra que en la palabra de Dios está nuestra esperanza. La fe verdadera se convierte en fidelidad, no se queda solo en un algo que decimos o expresamos y creemos, sino en una acción. La fidelidad es una acción por esa palabra de Dios que nos da. Bueno, entonces, ¿qué es lo que nos permite? Por eso el programa de hoy permite crecer y ser fuertes. Lili comentó que en Proverbios 22:3 dice, el prudente ve el mal y se esconde. Vivimos tiempos peligrosos y por eso hay que crecer escondidos, no nada más estamos pasivos. El escondernos en Dios significa que debemos crecer y ser fuertes. Así crecía Samuel, así creció Jesús, así hay personajes que nos muestran que hubo un crecimiento de diferentes maneras. Y el crecimiento que tenemos que tener nosotros es edificar sobre la roca que es Cristo. Por ejemplo, sabemos todo lo que nos enseñó Jesús en Mateo. En Mateo podemos encontrar muchos principios del reino, pero si nos vamos hasta el capítulo 7, del 24 al 27, yo nada más voy a leer 24 y 25, y todos sabemos esto. Cualquiera pues que me oye estas palabras, tú y yo las hemos oído, tú y yo estamos comprometidos, y dice, y las hace, le compararé con un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Él, en la roca, sobre la roca, nosotros, Pablo dice, tenemos que sobreedificar. El 25 dice, descendió lluvia y vinieron ríos, y soplaron vientos y golpearon contra ella, esta casa, y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Esta parábola nos enseña que debemos edificar sobre la roca, fundamentada en la fe y fidelidad a Dios. Recordemos que la fe viene por el oír la palabra de Dios, pero no es solamente el oír, el leer, el estudiar, el escudriñar, el reflexionar. Esta palabra tiene promesas de bendición para nosotros y lo hemos visto en este programa en muchas maneras. Dios cumple esas promesas, pero tristemente podemos edificar también nuestra casa sobre la arena. Esto quiere decir sobre nuestras propias
fuerzas y pensamientos. Yo soy así y yo voy a resistir. Cada uno hemos conocido a Dios de diferentes circunstancias y momentos en nuestra vida, pero es importante que podamos distinguirlos por las vivencias que estamos. Para terminar, quisiera recordar, a mí un canto me gusta mucho, es un canto cristiano que se llama Roca Eterna de Marcos Witt, que nos muestra 8 atributos de los que hemos hablado y que Dios hace. Y yo creo que muchos de nosotros lo hemos cantado en esta época. Bueno, ya tiene algunos buenos años, pero casi todo el mundo lo vemos. Dice, mi refugio contra la tormenta, la torre de mi protección, fortaleza en dificultades, mi escondedero eres tú. Sanas todas mis enfermedades, consuelas todo mi dolor. Eres fuerza al sentirme débil, mi ayuda en necesidad. Roca eterna, eres justo y fiel. Tú prometes cumplir tu palabra. Roca eterna, eres justo y fiel, mi confianza siempre en ti pondré. No se las canto porque me llamarían para interpretarla, pero la verdad es que no canto bien y no me atrevería a hacerlo, pero son palabras verdaderas. Y nosotros tenemos que buscar en Dios todas estas cosas y más que Él. Tenemos que descubrirlo como existen más de 200 nombres, si no mal lo recuerdo, en la Sí. palabra. Y es eso, nosotros tenemos que conocerlo a Dios en todo tipo de circunstancias. Él es nuestro escondedero y significa que en Él podemos encontrar ayuda, podemos encontrar protección, seguridad y muchas cosas más. Muchísimas, muchísimas gracias por estar en tiempos de conquista, porque al que cree, todo le es posible. Conquistar. Bendiciones para cada uno de ustedes. Hasta la próxima semana.